Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, memoria de San Juan Bosco, presbítero. El Evangelio nos enseña sobre el poder de la semilla. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús ha empezado su discurso parabólico, nos enseña los misterios del reino a través de las parábolas. En Marcos encontramos 4 parábolas y justo en esta sección son 3 las parábolas y todas tienen que ver con la semilla, pues la palabra es semilla en cada uno de nosotros. Es Jesús quien siembra, o también el Padre que siembra a su Hijo en nuestro corazón. Por eso Jesús sigue en esta dinámica. Nos dice la palabra que en aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. Y esto es muy interesante, queridos hermanos, porque Jesús nos revela que su palabra tiene un dinamismo interno y que se desarrolla en cada uno de nosotros sin que nosotros sepamos cómo. Lo único que Jesús nos pide es que seamos esa tierra buena para coger su palabra, para coger la semilla y que dejemos trabajar la palabra en nosotros. Qué importante es ser dóciles a la palabra. Es la palabra la que nos transforma, la que nos va configurando con Cristo. Por eso Jesús lo explica. La tierra va produciendo fruto sola. Cuando tenemos un corazón disponible a la palabra, entonces esa palabra va creciendo y desarrollándose. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Y ello quiere decir, queridos hermanos, que cuando nosotros acogemos la palabra con docilidad, nos dejamos transformar por ella y la palabra nos compromete, nos invita a realizar esas obras de misericordia para hacer presente el reino de Dios, el reino de Jesús en medio de nosotros. Es decir, que las obras son manifestación de Jesús en cada uno de nosotros. Y ese es el grano de las buenas obras. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Y esta es nuestra esperanza, queridos hermanos. Jesús nos transforma con su palabra. Y cuando estamos maduros, cuando hemos dado esos frutos de misericordia, cuando somos grano para Dios, ese trigo que será alimento para los demás, entonces se mete la hoz porque ha llegado la siega. Y esta es una referencia a la muerte, al final de nuestros días. Cuando estamos maduros en la fe, cuando hemos llevado a plenitud esa palabra en nosotros, entonces el Señor mete la hoz, nos llama a su presencia, cruzamos el umbral de la muerte para encontrarnos con Él por toda la eternidad. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón dócil, que seamos dócil a su palabra, que nos dejemos transformar por ella, para que así, dejándola desarrollar en nosotros, configurándonos con Cristo, podamos también crecer en esa esperanza, en que realizando las buenas obras, haciendo presente el reino de Jesús
en medio de nosotros, podamos esperar su llamada para gozar de su presencia por toda la eternidad. Pidamos pues al Señor un corazón dócil y la esperanza cristiana del reino de los cielos. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Qué bonito, queridos hermanos. Y ahora Jesús se centra en ese poder dinámico de la palabra que da fruto en nosotros. En la primera parte nos decía Jesús, esa palabra sembrada en el corazón tiene que desarrollarse si somos dóciles. Y ahora vemos cómo esta palabra se sigue desarrollando. Tiene esa eficacia, tiene ese poder. Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza, pues Jesús, el Hijo de Dios, se ha hecho pequeño y ha sido sembrado en este mundo para manifestar el amor de Dios y así expandir su reino. También nosotros, cuando cogemos con fe a Jesús en nuestro corazón, ese grano de mostaza que es Jesús, si la cogemos con humildad porque Él es humilde, entonces se desarrollará y dará muchos frutos. Ojo, no solamente los frutos comestibles, sino también el beneficio de su sombra. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Es interesante, cuando nosotros dejamos desarrollar la palabra de Dios en nosotros, entonces, por nuestro testimonio de vida, podemos atraer muchos a nosotros. Y atrayéndolos a nosotros, los atraemos a Jesús. Por eso qué bonita comparación, los pájaros pueden anidar a su sombra. Si nosotros somos discípulos de Jesús, hemos de tener ese espíritu de acogida, de recibir a los hermanos, de acogerlos, incluso si de repente nos han hecho mal. Tengamos en cuenta que en la parábola del sembrador, los pájaros representan a los enemigos del reino. También a ellos hemos de acogerles en nuestro corazón como fruto de la palabra. Y así ellos, anidándose en nuestra sombra, puedan tener esa experiencia de Jesús. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda humildad de corazón para acoger a Jesús en nosotros, pero también nos conceda esa humildad para acoger la palabra y así también nosotros podamos crecer a ejemplo de Jesús. Y así como Jesús se ha enterrado en esta tierra para crecer y expandir su reino y así dar cobijo a todos, dar ese refrigerio en la sombra, también nosotros, animados por su palabra, estamos llamados a acoger a nuestros hermanos, incluso a nuestros enemigos. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Qué hermoso, queridos hermanos, Jesús no solamente expone el reino, sino también va a confiar los secretos del reino a sus discípulos, acomodándose en su entender. Qué bonita pedagogía la de Dios. Él se acomoda a nuestro entender, Él entiende nuestra realidad, Él toca nuestra carne, para hablarnos del amor de Dios desde nuestra propia humanidad, en nuestro propio lenguaje. Esta es la sincatábasis de Dios, la pedagogía divina, y por eso Jesús se revela como el Maestro, el Divino Maestro, que nos expone la palabra para que nosotros podamos dejarnos transformar por ella. Él se acomoda a nuestro entender para que nosotros seamos transformados en Él. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Y esto también, hermanos, como lo decíamos, Jesús va preparando a sus discípulos para que anuncien el Evangelio, para que ellos transmitan por la predicación apostólica el sentido de las parábolas. Y por eso nosotros tenemos confianza en que los apóstoles nos han transmitido el sentido de la Sagrada Escritura, el sentido del Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús se los explicó todo en privado. Y esta es parte de la pedagogía de Jesús, porque Jesús habla de corazón a corazón. Jesús nos instruye en secreto para que nosotros podamos anunciar su palabra. Porque contemplando este misterio podamos tener un corazón agradecido, porque esa palabra de Dios llega a cada uno de nosotros gracias a la predicación apostólica, gracias a la iglesia que fundó Jesucristo. Y por eso también nosotros tenemos esta misión de transmitir la palabra con mucha sencillez y humildad, a ejemplo de Jesús, teniendo conciencia que Él es el único Maestro. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor un corazón agradecido, porque Jesús se acomoda a nuestro entender, Él entiende nuestra realidad, se hace uno con nosotros para revelarnos los misterios del reino, que con un corazón agradecido también nos nutramos de su palabra, interpretándola desde la predicación apostólica, pues es Jesús quien ha confiado los secretos del reino a sus discípulos.
Pues pidamos al Señor nos dé este sentido eclesial, que solamente dentro de la iglesia podemos comprender el sentido de su palabra, para que también nosotros, alimentados por ella, podamos anunciar la palabra de Dios a todos nuestros hermanos. Pidamos pues al Señor un corazón agradecido y un deseo de conocer su palabra, tal y como se nos ha transmitido por la predicación apostólica. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos fortaleces, nos instruyes en el reino. Gracias, Jesús, porque siembras en nosotros tu palabra. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que seamos dóciles, que tengamos ese corazón disponible para acoger la semilla de tu palabra y la dejemos desarrollar, que nos dejemos transformar por ella. Al escuchar tu palabra, también la pongamos en práctica y nos configuremos contigo, y siendo dóciles a tu gracia, podamos producir los frutos de misericordia que va produciendo la palabra en cada uno de nosotros. Acrecienta también nuestra esperanza, para que llevando a plenitud esa palabra, realizando las buenas obras, podamos entrar en tu reino cuando tú nos llames y así gozar de tu presencia por toda la eternidad. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas docilidad. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas humildad para acoger tu palabra, y así como tú te has hecho grano de mostaza, enterrado en este mundo, para expandir tu reino, también nosotros seamos humildes para que dejemos trabajar tu palabra en nuestro corazón, y así también nosotros, con el testimonio de nuestra vida, poder expandir tu reino, y así muchos de nosotros puedan gozar de nuestra sombra, esa sombra que les da solaz y alegría. Que fructifiquemos pues en buenas obras, obras de misericordia en favor de todos, y ello también para nuestros enemigos. Que el Señor nos dé este espíritu de acogida para beneficiar a todos con los frutos de la palabra. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón agradecido, porque tú te has acomodado a nuestro entender. Tú has asumido nuestra naturaleza humana para que desde nuestro lenguaje nos manifiestes el amor de Dios. Te damos gracias también porque en privado has instruido a tus discípulos en este sentido de las parábolas. Gracias a la predicación apostólica podemos gozar de tu palabra. Que también nosotros, a ejemplo de estos discípulos, nos dejemos instruir por ti en ese sentido verdadero de las parábolas. Ayúdanos a interpretar siempre tu palabra desde esa predicación apostólica que ha venido a nosotros por el servicio de estos hermanos. Que también nosotros, contemplando su ejemplo, seamos servidores de tu palabra, compartiendo el sentido de la parábola, tal y como tú les has enseñado a tus apóstoles. Que seamos siempre fieles a esta predicación apostólica. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.